Siendo tú, podcast, un espacio donde cada conversación puede ayudarte a cambiar la mirada, soltar lo que pesa y volver a ti con más calma y claridad. Bienvenido y bienvenida a este nuevo episodio de Siendo tú, el podcast. Hoy tengo el placer de entrevistar a Jonathan Spellman. Él es reflexólogo en psicobioemocional. Y bueno, lo conocí hace poco a través de las redes, me pareció maravilloso todo lo que hace, porque a través de lo que es una lectura de pies o a través de los pies, llega información que no solamente tiene que ver con nuestro cuerpo, sino con nuestras emociones y con nuestro estado. Así que bienvenido, Jonathan, y bueno, estoy feliz de entrevistarte y muy ansiosa por saber todo esto que nos vas a contar. Bueno, primero, gracias por la invitación. Es un verdadero placer como esto, interconectarnos más allá de las distancias y las fronteras también, que estamos lejos, pero nos sentimos muy cerca y eso es como re lindo, esa sinergia. Voy a hacer una pequeña corrección. Es Jonathan Eppelman, no Spellman. No pasa. Man, es verdad. Eppelman, está todo bien. Bien. Eh, y la reflexología es reflexología, dentro de lo que mencionaste es la reflexología, y dentro de lo que es la reflexología, yo desarrollé lo que es la reflexología psicobioemocional, ¿sí? Bien, Que es una metodología que pude plasmar después de ya de 14 años de experiencia de dedicarme a la reflexología, ¿sí? bien, Que empezó como una cuestión muy intuitiva y muy de curiosidad. Yo a mis 20 años más o menos, a mis 20 años, como que empecé a cuestionarme muchas cosas en referencia al sistema tradicional que recibí en casa, digamos, que era como la educación tradicional, el colegio, la universidad y demás. Y empecé como a correrme un poquito de ese lugar y empezaron a aparecer en mi vida como diferentes personas y diferentes herramientas que me fueron como llevando sin yo saber en ese momento a la reflexología. Entonces empecé con mucha meditación, con grupos de meditación y después como hubo dos portales fundamentales que fueron, creo, como una previa muy importante para después llegar a la reflex, que fue el yoga, ¿sí? mm, Durante muchos años yo tomé formaciones en yoga y di muchas clases de yoga, entonces el yoga para mí fue como un nexo súper importante para poder empezar a vincularme con mi cuerpo. Y después, algo para mí fue como una herramienta muy poderosa fueron los mandalas. Trabajé durante mucho tiempo con la geometría sagrada, con los mandalas y los colores, y eso me llevó como a abrir puertas como súper importantes en mi vida. Y después como, bueno, uno abre una puerta y se abren otras puertas y se abren otras puertas, y ahí entramos como en lo multidimensional del tiempo. Y bueno, hoy estoy acá. Claro, es que justamente yo me llamaba la atención, ¿no? Porque yo de reflexología, bueno, algo conozco, ¿no? Como usuaria nada más, pero decía, esto de la reflexología psicobioemocional, ¿en qué se diferencia de la reflexología más tradicional, ¿no? Mira, en la mayoría de los lugares, hoy está cambiando mucho el paradigma de la reflexología y las terapias complementarias, pero en la mayoría de los lugares se aplica la reflexología como un masaje de pies, ¿sí? Como algo muy mecánico. ¿Bien? Entonces, donde hay un registro y una noción de que en el pie están expresas, digamos, todos los diferentes sistemas orgánicos del cuerpo, que es lo que se dice en todos lados, que es lo que la gente conoce, que el cuerpo está reflejado en los pies. Eso yo hablo es como algo que nos lleva a entender que de alguna u otra manera en los pies encontramos y tenemos acceso a toda la inmensidad del cuerpo, pero es una parte muy finita y muy pequeña, ¿bien? Entonces yo me empecé a dar cuenta con el tiempo que hay un montón de información en relación a esto, que más allá de que todo el cuerpo tenga reflejo en los pies, que eso ya es un montón, porque voy a decir, wow, o sea, podemos trabajar toda la estructura orgánica de los pies. Hay que entender que los pies, desde la parte simbólica, que es una parte que yo le meto muchas fichas y que lo trabajo mucho en la reflexología psicobioemocional, los pies de alguna u otra manera le dan el anclaje y el sostén a todo el cuerpo humano. Claro. Entonces, cuando trabajamos desde los pies, no solo trabajamos la parte orgánica, sino que empezamos a trabajar un montón de cuestiones estructurales que hacen a la persona, que tienen que ver con cómo se posiciona entre la vida,
cómo se enfrenta a determinadas situaciones, qué dirección tiene la vida, qué facilidad tiene para enraizar, qué facilidad tiene para moverse, qué facilidad tiene como para modificar su rumbo, para establecer su anclaje, para establecerse en autorreferencia. Entonces, cuando trabajamos los pies, trabajamos toda esa información. Ahora, si entendemos esto de que somos mucho más que un cuerpo, que estamos intervenidos por emociones, que estamos intervenidos por pensamientos, que estamos intervenidos también por energía, y eso se puede llevar a diferentes lugares también, tenemos la noción y el registro, y esto fue también como algo que se expresó a lo largo de toda la historia de la humanidad, porque si nos retraemos en el tiempo, vemos que todas las culturas y a lo largo del tiempo tenían como una devoción especial hacia los pies. Mm, Entonces, eso es muy maravilloso porque nos habla que hay un patrón y un factor común que precede de miles de años atrás y que hoy en día se está empezando a recuperar. ¿Qué quiere decir? Que desde los pies no solo podemos trabajar la referencia orgánica, sino que podemos acceder a niveles de profundidad sumamente interesantes, ¿bien? Que le pueden dar a la persona, como te contaba antes de empezar, le pueden dar a la persona un montón de herramientas, sobre todo y realmente para poder transformar su vida. ¿En qué sentido? Si partimos de este registro y esta conciencia que todo el cuerpo humano se refleja en los pies, yo siempre les digo, cuando yo veo un pie, en realidad no veo un pie, estoy viendo una historia de vida que se expresa en un pie, estoy viendo una persona que se expresa en un pie. Entonces, ya parto de esa diferenciación, que cuando uno ve un pie, en realidad está viendo mucho más que una forma física. Entonces, hay un montón de aspectos que se expresan en el pie que van a hablar de alguna u otra manera de cómo la persona, ¿sí? Caminó, digamos, su vida desde que se gestó hasta este entonces y cómo todos los diferentes sucesos que pasaron impactaron en su vida, tanto de manera positiva como de manera negativa. bien. Entonces ahí vamos a darnos cuenta que todos traemos condicionamientos, ¿sí? Condicionamientos que realmente emergen desde nuestra primera infancia, bien, en algunos casos también desde la gestación y en algunos casos también desde el transgeneracional. Mm, Y es sumamente interesante poder entender cómo toda esa información se expresa en el pie. Y hay algo que es muy interesante, que yo siempre les traigo y les digo, es que el pie también me va a dar la posibilidad de trabajar la polaridad. ¿En qué sentido? Hoy tenemos la tendencia a mentalizar casi todo, a querer entender casi todo y a querer como analizar casi todo. Bien, nos cuesta como conectarnos con el cuerpo, sentir lo que nos pasa en el cuerpo y como habitarlo. Entonces, el pie yo siempre digo es como el acceso directo a la corporalidad, es como la puerta directa, ¿sí? Porque bien. trabajamos desde la base y conectamos directamente con la información del cuerpo. Bien, entonces, si partimos de ese paradigma, nuestro cuerpo va a estar atravesado por un montón de información. Bien, entonces, ¿y qué es información? Y todo eso que nos pasó se puede traducir o no en limitaciones. Entonces, cuando tenemos patrones repetitivos que repetimos de forma automática, lo que sucede es que reaccionamos en vez de responder. Mm, Entonces, llegamos todo el tiempo a ciclos repetitivos que lo que hace de alguna otra manera nos posiciona todo el tiempo en el mismo lugar y acorde avanzamos en el tiempo, sentimos que estamos como estancados. Bien, entonces, cuando uno entiende todo esto y lo puede trabajar desde los pies y puede de alguna u otra manera como em, poner en movimiento toda esa información para que la persona desde ahí conozca sus recursos y pueda despertar sus potenciales, abre un camino totalmente distinto. Entonces, ahí donde la reflexología deja de ser un masaje de pies y se transforma en un espacio sumamente potente donde la persona se lleva un montón de información respecto a su historia, respecto a cuestiones que no pudo resolver, que no supo cómo resolver o que muchas veces pasa, resolvió desde el intelecto, pero en el cuerpo siguen quedando registros. claro, Entonces, sigue el cuerpo accionando para mostrarte que hay algo más ahí. Y en el pie se puede reflejar. Y no, no ser, tiene que ser únicamente un dolor en el pie. Puede ser no, que la persona llegue por algo que sea incómodo para calzarse y que de pronto aparezcan todas estas situaciones emocionales. no solamente en el pie, Mari, puede ser desde un dolor de codo, desde un dolor de garganta, desde un nódulo en el ovario y desde una separación con tu pareja. O sea, todo es información y Bien. todo nos traspasa. El tema es que no tenemos registro y seguimos adelante. Bien.
Entonces, el pie también es una invitación a parar, a conectar y a reformular para poder darle sentido a lo que me pasa y tener la posibilidad de cambiarlo. Entonces, un simple masaje de pies, bien, se transforma en un espacio de repente para la persona que llega al consultorio y que entiende ese paradigma y para mí que lo comparto, en un espacio de transformación muy profunda, porque de repente podés agregar muchísimo valor a situaciones, a eventos que la persona tal vez normalice o no sabe y que realmente, como te decía antes, le das en bandeja la posibilidad de transformarlo. Primero, se lo compartís desde lo comunicacional, pero sobre todo se lo compartís al cuerpo. Entonces, yo trabajo mucho en la reflexología como el lenguaje sagrado para conversar con el cuerpo. O sea, es aprender a conversar con el cuerpo a través de los pies, ¿sí? Y Bien, el cuerpo es un espacio muy sensible, el cuerpo es un espacio que a lo largo de la vida padeció un montón de situaciones. Entonces, es como trabajar con esa parte que necesita mucha suavidad, mucha dulzura, pero a su vez también la suficiente profundidad para terminar de desprender y de liberar eso que hoy en día me genera una limitación. bien. Bien, me encanta todo esto que estás diciendo porque mientras ibas hablando voy pensando, ¿no? En esto de muchas veces, bueno, yo soy psicóloga, lo sabes, cuando uno trabaja directamente con la persona y con el problema, aparecen las resistencias, ¿no? Porque uno no sabe cómo hacerle, nuestro yo, nuestro ego, lo que como querramos, no, se resiste al cambio, porque por más que el paciente llegue con la intención de cambiar, cuando, o sea, viene viviendo de esa manera durante mucho tiempo y está como en una zona de confort. Entonces, cuesta muchísimo el cambio. Y esta herramienta que tú estás aportando, que es la mirada a través del pie, de los pies, ¿no? Esta lectura de los pies, es como un acompañamiento que, aparte de darle, por lo que decís, ¿no? Como una mirada de lo que se observa, ¿no? O sea, bueno, yo estuve viendo tu página en Instagram, cómo haces algunas lecturas de pies y me imagino que mirando el pie o el problema que la persona traiga, no solamente podés a lo mejor accionar con un masaje, como decís, sino devolverle a la persona esto que, fíjate, tus pies están diciendo esto, ¿no? O sea, me imagino que es un poco así. Entonces, ya la resistencia de la persona al recibirlo ya no es algo que quede más en lo mental, sino que hay algo físico que se está observando y que nos está mostrando. Yo trabajo mucho el síntoma, ¿no? El síntoma en general en el cuerpo. Entonces, siempre hago la asociación de, fíjate lo que está diciendo tu cuerpo, pero me encanta esta explicación desde los pies como base, ¿no? Como enraizarnos, como avanzar en la vida, porque al final es los miembros que nos permiten pararnos, posicionarnos y avanzar. Entonces, me encanta este, esta mirada global que se puede hacer con algo tan simple parece, pero bueno, no debe ser nada simple, como que la persona se pueda tomar ese tiempo, pueda conectar con sus pies o pueda escuchar a esos dolores, ¿no? Porque cuántas veces están estos dolores y uno los pasa, y no solamente, como decías, de los pies, sino asociaciones que se hacen de diferentes partes del cuerpo. Y muchas personas, o sea, generalmente los que vienen a trabajar conmigo, muchos ya saben cómo trabajo, vienen por recomendación, pero a veces siempre llega una persona que por curiosidad o como te contaba antes, por una fascitis que no encuentra respuesta y se lleva una información totalmente que la sorprende y le hace cambiar el punto de encaje. Eh, y a mí hay algo muy importante que tiene que ver también con esta metodología que propongo, que es trabajar mucho con la biología, ¿sí? Trabajar mucho con la biología es trabajar mucho con el cuerpo y hay un predicado muy importante dentro de la bio, que yo lo amoldo mucho en la reflexología, que dice el síntoma tiene que ver con una necesidad biológica que no fue satisfecha, Mm, ¿sí? Entonces, como esa adaptación del ser humano a algo que no fue satisfecho, es como el trasfondo del síntoma como una generalidad. Entonces, desde ahí, cuando la persona también lo puede entender y lo puede biologizar, lo puede llevar al cuerpo, cambia, porque eso también es como le da mucho valor, que no es entender, es vivenciar. Entonces se claro. producen cambios en el cuerpo en la misma sesión y después de la sesión, que la persona dice, wow, algo está cambiando y Mm, de repente no sé cómo está cambiando. ¿Por qué? Porque con los pies podemos trabajar
Bien, y podemos acceder también, yo siempre digo, a la profundidad del inconsciente, y en el inconsciente, de alguna otra manera, es donde se gesta esa información que hace que nuestro día a día, digamos, no sepamos cómo dar el paso, cómo avanzar. Necesitamos ir como a ese espacio. Entonces, poder llegar a ese espacio de profundidad, bien, donde la persona entra en un estado de relajación muy profundo y donde uno puede como dialogar con el cuerpo y mover determinadas fichas para que se dé lo que se conoce en reflexología como miostasis, que simplemente es el espacio idóneo para que el cuerpo entre en un espacio de transformación, suceden cosas maravillosas, o sea, suceden cosas Claro, realmente maravillosas, que hasta la persona se sorprende y que yo digo, wow, como cuánto, qué milagro ser testigo de semejantes transformaciones. qué lindo. Mm. Sí, qué lindo. Y Jonathan, ¿nos podrías compartir algún ejemplo como concreto de algún caso particular, sin dar nombres ni nada, para que también la gente que está oyendo pueda entender un poco más? Mira, tengo, tengo muchos casos, o sea, realmente muchos casos, como yo digo, de éxito, o sea, o casos de transformaciones muy profundas. El otro día, mira, hace unos 2 años llegó una chica al consultorio con ataques de pánico y ataques de ansiedad muy fuertes. Que la primera consulta, la mamá una chica, te hablo de 36 años, 37 años, la mamá quedó esperándola afuera de la sesión y llegó al consultorio, entró y se sentó en un rincón, totalmente como cubriéndose el cuerpo y como muy, con mucha resistencia al Resistencia. contacto, mucha resistencia al contacto. En ese momento vivía con la madre, trabajaba con la madre, extremadamente dependiente de la mamá, totalmente con mucha dificultad para salir a la calle, para expresarse, como para desenvolverse con normalidad. Y fuimos trabajando a lo largo del tiempo. Y bueno, el proceso en sí pasó algo muy hermoso que mientras, bueno, fuimos profundizando, llegamos a cuestiones así como muy estructurales. Recuerdos particularmente de un abuso durante su infancia y muchas otras cosas que la limitaban muchísimo en conectarse con el disfrute, en conectarse con su sexualidad, en poder como entregarse como mujer, como desde un montón de aspectos, En ¿no? confianza, me imagino. Todo. Confianza, sí, el pánico exponerse, mostrarse, y después de ir como barriendo, ir abriendo eso, hizo como un cambio de polaridad impresionante. Encontró su pasión, hoy está estudiando maestra jardinera, hoy está en pareja, hoy está como desenvolviéndose en su vida mucho más independiente. Eh, y el otro día cuando nos charlamos y nos acordamos, le decía, volvé 2 años hacia atrás y mirá la El inmensa cambio. transformación que hiciste, o Claro. sea, es alucinante, le digo, es como admirable la fuerza y el potencial que tenés. Yo siempre les digo eso. Siempre le traigo esto a la persona. Hay mucho potencial, o sea, hay mucho potencial de transformación. Tenés que estar dispuesta a atravesar la instancia del dolor, del llanto, de pasar de que el cuerpo termine como de desprenderse de esa información y de cicatrizarla, de abrazarla y de como de poder evitar ese espacio. Y cuando uno traspasa ese fino límite, empieza como la curva ascendente. Y Qué este fue lindo. un caso para mí que lo traigo, que es como alucinante, alucinante, así como de cambios, así como desde lo físico, pero sobre todo como en todos los aspectos de la vida. Claro. Eh, entonces, como muy, muy interesante, muy, muy, muy maravilloso esa Claro, porque aparte transformación. ya llega por un ataque por ansiedad o por pánico, no llega ni siquiera por un síntoma físico. Bueno, es un síntoma físico, pero me refiero que es más emocional que físico, ¿no? O sea, ¿cómo llega la gente o cómo, porque en ese momento, no sé, una persona que está sufriendo un ataque de ansiedad a lo mejor piensa en ir a un psiquiatra, ¿no? O un psicólogo. ¿Y cómo Bueno, es que llegan a ti? esta chica estaba haciendo un proceso con un psiquiatra, estaba medicada, estaba como en ese proceso. Llegó por una recomendación, no me acuerdo quién, y fue haciendo un proceso con el psiquiatra también de desmedicalización a lo largo del tratamiento, digamos. Y hoy en día ya no está tomando ningún medicamento. Bien, Y bueno, o sea, está trabajando con homeopatía o se está trabajando con medicinas complementarias que también le siguen acompañando y sosteniendo desde otro lugar. Pero hay un cambio
Como te digo, hay un cambio para mí en lo visible que para mí eso eso es un regalo muy hermoso. O sea, con poder ser como una pequeña, un pequeño jugador para que esa persona pueda llevar su vida a otra dimensión. Eso es lo más importante. O sea, lo más importante. Claro, que ella hoy pueda tener una vida totalmente natural, digamos, que pueda salir a trabajar, que pueda relacionarse. Desenvolverse, que pueda conectarse con el disfrute, que logró encontrar su pasión en relación a lo que quería estudiar, que deje entre comillas, de dejarse de amamantar por su mamá y empiece como a construir su adulta, que empiece como a elegir qué hacer, que pueda construir una pareja, que empiece a proyectar hacia adelante. O sea, Claro, eso es un sí. montón, es como Mm. wow. Y después otro caso que se me viene que llega un día una abogada, literalmente, abogada, todo el perfil de abogada que te imagines, tacos altos, traje, así como la abogada que uno dice, arquetipo de abogada extremadamente de derecha y firme, por un dolor en el pie. Hicimos un proceso de deconstrucción muy importante en relación a cómo ella a cómo ella, digamos, estaba como había comprado el traje de la exigencia, cómo había comprado el traje un traje que la llevaba como a lugares muy destructivos para ella, como a querer como imponer una forma que no tenía que ver como con su esencia, ¿sí? Como que yo digo siempre, para mí, dentro de todo lo que trabajo y el foco donde voy es como llevarle a la persona a conectar con su esencia. O sea, cuando empezamos a barrer todas las capas y todos los condicionamientos, vamos a recobrar como eso, que es lo más preciado que tenemos. Y esta mujer fue haciendo un proceso así como de de desarme muy fuerte que la llevó a una separación, la llevó a sacarse también un implante de mamas que se había hecho, de mamas no, de Prótesis. prótesis mamaria, la llevó a un montón de lugares re difíciles, bien, pero a decir todo esto no me pertenece, todo esto no soy. Y fue un proceso muy duro y hoy en día nos encontramos y nos cagamos de risa. O sea, y hoy viene como hoy viene en un estado como sigue siendo abogada, pero de un lugar extremadamente blando, mucho más conectado, mucho más real, mucho más entera. Y no recuerdo el proceso exacto de cómo, qué fue lo que fuimos trabajando puntualmente en la sesión, pero me acuerdo así como del antes y el después en 2 años. Claro, claro, Y esas personas que viven ese proceso, que eso yo siempre les traigo y les digo, no pretendan hacer cambios trascendentales en poco tiempo, no existe. O sea, claro. no es viable. Entonces, la solución rápida conmigo y con cualquier, para mi herramienta, no Sí. es Mm. posible. Entonces, tengamos paciencia del proceso, tengamos compasión con el proceso y tengamos también como esto, tiempo como para que el cuerpo pueda reorganizarse, para que pueda como desprenderse y después para que pueda volver a reconstruirse, que Claro, eso también lleva todo un tiempo. Entonces, pero cuando sean esas transformaciones, yo digo, la persona es como decir, genera un vínculo muy profundo con el otro, porque el otro sabe lo que hizo y dónde estaba y dónde lo llevó. claro. Entonces, en esa línea de tiempo hay cambios así que son muy marcados y muy profundos. Bien. Sí, sí, me encanta esto. Bueno, has hablado de como de grandes cambios a nivel global, ¿no? No solamente de a lo mejor un síntoma concreto, sino de toda una, de toda una forma de pararse ante la vida, ¿no? Y de avanzar Mm. ante la vida. Em, me parece hermoso todo este proceso y coincido en que el cambio no es de un día para otro, ni se trata únicamente de tomar conciencia, sino de poder percibir las cosas de una manera diferente y cómo acompañar todo ese proceso para que no vuelva, porque son patrones que tenemos, por lo cual se puede volver a Ujú. repetir, uno puede volver a reincidir en la misma forma de pararse frente al mundo, ¿no? También habrás tenido algunos casos en que hay más resistencia a poder dar ese cambio, ¿no? Todos tenemos resistencia, porque para mí todos tenemos resistencia para salir de la zona de confort, en mayor o menor medida. Hay algo que siempre nos hace quedarnos donde estamos. Por eso también está bueno trabajarlo en los pies, porque los pies te dicen avanza. Entonces ya inconscientemente le estás dando al cuerpo esa información. Y eso ya Mm, es como muy valioso. Primero, ¿bien? Porque generalmente la que limita es la mente. No puedo, no sé, no me animo, no voy a poder, no tengo confianza, no voy a triunfar. Bien, pero si yo trabajo en la polaridad opuesta, el cuerpo avanza. O sea, nuestra naturaleza, esto es algo que me pasó en el último tiempo, Mari, nuestra naturaleza es avanzar.
Entonces, nuestra naturaleza es ir hacia adelante, nuestra naturaleza no es estar condicionados por el pasado, ir viendo el pasado Y quedarnos ahí, y pegándonos con el látigo, es como avancemos hacia justificándonos en que no adelante. avanzamos por, claro. Claro, es nuestra naturaleza. Entonces, como generar los espacios para que la persona pueda avanzar y pueda ir construyendo a lo largo del tiempo los nuevos cimientos, me parece como muy valioso. Em, Me parece muy valioso y o sea, como muy importante. Y sobre todo como em, que el cuerpo también, para mí que trabajo con el cuerpo y que logro como escucharlo el cuerpo y entender cómo funciona el cuerpo, todo el tiempo está atravesado por situaciones que vivimos. Hoy también, o sea, si de repente pasan situaciones, me llaman por teléfono ahora y me dicen algo que me quedo congelado, el cuerpo como que entra en un espacio de estrés de estrés y demás, ¿sí? Entonces, también es importante como para el cuerpo recibir espacios donde puede entrar como lo que se llama en vagotonía, en un espacio de relajación, un espacio de reoxigenación, de descanso, bueno, me toca un rato a mí, ¿no? Como desde bien desde lo orgánico, ¿no? Desde lo orgánico. El cuerpo necesita ese espacio, se necesita como una limpieza de los filtros, digamos, como algo básico. Entonces también entra ese aspecto que es fundamental. Bien, me encanta. Me encanta todo esto que estás explicando porque, bueno, estoy aprendiendo un montón y me sorprende. O sea, no me sorprende, pero me sorprende cómo a través de los pies uno puede llegar a tanta información, ¿no? O sea, me parece maravilloso. Mm. ¿Habría algún ejercicio o algún tip que nos pudieras dar como para empezar a conectar con nuestros pies o para poder escucharlos o para poder, no sé, tomar conciencia de si hay algo? O sea, personalmente a mí los pies es algo que me encanta masajearme o que, como te comentaba antes también, ¿no? O sea, me pongo en una peli y me parece maravilloso el contacto Soy con los los pies míos, porque... ¿eh? soy los míos, yo estoy todo el día. Bueno, para personas como yo, ¿qué tipo, si nos das algún tip para conectar más con nuestros pies? O si hay alguna otra información que puedas decir, mira, esto es importante, tener en cuenta esto, como un regalo para los oyentes, ¿no? De poder ir viendo. Lo primero es, que yo siempre les digo, como primer ejercicio básico, registrar. Que registrar es de repente 3, 4 veces al día, esté haciendo lo que esté haciendo, me freno, llevo la conciencia a los pies y eso ya es un montón. O sea, decir, mis pies existen. Porque como te digo, aceleramos, descompensamos, disociamos. Eso es como lo general. Entonces, como retrotraerme y decir, permanezco donde estoy y llevo mi conciencia a los pies. Eso es lo primero. Segundo, a esa conciencia le puedo sumar el movimiento. Bien, el movimiento de los dedos, el movimiento de una flexión, una anteflexión, hacia los costados también. Eso suma un montón. Tercero, yo siempre les digo, aprendamos a gestionar las caminatas. O sea, aprendan a gestionar cómo caminan, por ejemplo. Entonces, obsérvense, siempre les hago un ejercicio cuando hacemos cursos. Les digo, obsérvense cómo caminan y cómo varía su caminata según su estado de ánimo. Y le digo, regulen su estado de ánimo desde su caminata, por ejemplo. Entonces, es un hermoso como ejercicio atender la caminata, por ejemplo. Registrar mi caminata, cómo camino, cómo apoyo el pie cuando camino, por ejemplo. Y después, en ejercicios de tocarse el pie, todo lo que sea tocarse el pie, a mí me genera placer. O sea, para mí es muy placentero tocarme los pies y que me toquen los pies. O sea, como me relaja mucho. Bien, me relaja mucho, me adormece mucho, me genera ahí como esa cuestión de sentirme en casa, de retraerme, de conectarme, ahí de De como relajarse, es de que es eso. apapacharme. Sí, Sí. sí. Entonces, cualquier ejercicio que la persona pueda hacer en contacto con los pies, con un poquito de crema, de tocarse, de estimularse, de explorarse, o sea, esto explorarse, como qué me gusta, dónde me gusta que me toque, me toco acá y siento un cosquilleo, me toco acá y siento un cosquilleo en esta parte del cuerpo, eso ya es un montón. Porque muchas personas o sea, no saben de los pies, no conocen sus beneficios. Yo les digo, tenemos en casa un botiquín de primeros auxilios. O sea, un botiquín que quiere decir como en los pies podemos encontrar mucha info. Entonces, a mí no me gusta esto que dicen querés sacarte el dolor de cuello. Sí podés trabajar la zona de cervical, que es el borde medial del dedo uno, por ejemplo, trabajar esa zona.
como un estímulo bien mecánico, pero le digo, explórense y tóquense los pies. Eso ya es un montón, de la forma como puedan, como sea, con un poquito de crema, con un poquito de aceite. Háganlo en su casa, háganlo con su pareja, háganlo con sus hijos, a los niños, les digo siempre, les encantan. Les Sí. encantan los niños que le toquen los pies. O sea, es como, es muy difícil un niño que, no, que le genere rechazo porque los conecta con su inocencia, con el cuerpo, con el placer, con esto, como con su flujo de energía vital. Entonces, como eso, como es animarse a explorar en todas las posibilidades. Bien. Y como eso, como ejercicio básico, más que decir, pone, hace esto, hace tal otra cosa, como genérate un espacio mínimo para estimularlos, para registrarlos, para verlos. O sea, eso ya es un Bien. montón. Claro, muchísimo. Y cuando hablabas recién de caminar, ¿no? De salir a caminar y de registrar esto, y hablabas también de lo anímico, o sea, ¿quieres decir que, por ejemplo, si uno está en un estado a lo mejor de bajo ánimo, con una caminata ligera puede activarlo? ¿O te referías a escuchar ese estado y caminar con tranquilidad y atravesando el proceso? Y si cuando a mí me agarra ansiedad, por ejemplo, yo me doy cuenta que camino rápido y no tengo registro. Por ejemplo, cuando Claro, voy rápido hacia un lugar, entonces como en registrar, automático. claro, registrar cómo camino. O sea, es re difícil el registro del cómo camino, de cómo camino. O sea, que no sea como un acto automático, bueno, ya que lo hacemos automáticamente porque nos sale, porque es muy innato, Claro, porque es como de las primeras cosas que aprendimos, que sea como todo un ejercicio, bueno, caminar, o sea, como claro, caminar y registrar la pisada, digamos, que cuando me dé cuenta que esté como un poco más acelerado de lo normal, que pueda regular con los pasos y que pueda llevarme eso a un registro de la respiración. em, bueno, eso ya es un gran ejercicio para mí. Y después, bien. muchas veces les digo también que esto es un anclaje muy, muy poderoso cuando estamos en espacios donde tenemos que exponernos, por ejemplo, en un podcast como este ejemplo, hay un ejercicio que me gusta mucho que es a mí, siempre les digo, abran las piernas al ancho de caderas, ¿sí? Como relajen lo que son las rodillas, pongan como un ángulo de 90 grados, separen los dedos de los pies y presionen con sus dedos la tierra, sobre todo el dedo pulgar. Eso genera un anclaje y una fuerza interna como de mucha seguridad. Entonces, cuando necesitamos conectarnos con la seguridad, con la firmeza, con la certeza, como con el valor. Esto cuando necesito decir, estoy plantado, ese ejercicio de posicionarse, separar los dedos y enraizarlos para abajo, me da una predisposición con el otro totalmente distinta que si estoy como con los pies Mm, en pronación hacia los costados y levanto, si muevo. La sensación interna es muy distinta. Entonces, construimos nuestro estado interno desde los pies. Entonces, si partimos desde ahí, podemos, como yo digo, siempre podemos atravesar un montón de murallas hacia adelante. bien, hermoso, me encantó, me encantó. Mm, Y también me gustaría que, a ver, viendo tu perfil, descubrí que venías para Europa, que venís para Barcelona, porque mm. estás en Córdoba, Argentina, y sé que pronto, o sea, bueno, para noviembre, vas a tener, estás preparando un retiro, que de hecho ya me Mm, apunté. sí. Es la cuarta vez que voy a Barcelona, que es una ciudad, la cuarta vez que voy a España, pero la cuarta vez que voy a Barcelona, que es un lugar que energéticamente me sienta muy bien, me acoge muy bien. eh, Y voy a estar desde el 5 hasta el 20 de noviembre dando consultas presenciales, o sea, consultas de reflexología y lectura de pies en un consultorio ahí en pleno Barcelona. Y voy a estar dando también una jornada intensiva de un fin de semana de reflexología y lectura de pies para personas que no sepan nada de reflexología y quieran como introducirse desde mi mirada para después cuando decidan formarse tengan una óptica muy distinta. Y generalmente viene mucha gente que ya hace reflexología, pero que quiere como esto, entender un poco qué les puedo aportar yo de valor que les va a hacer algo muy distintivo, ¿sí? Porque dentro de la reflexología yo brindo algo muy específico, que para mí eso lo hace muy distintivo y que se me abrió como una puerta muy hermosa en Barcelona, entonces mucha gente de allá viene como viene a tomar las formaciones. Y Bien, después de la jornada está el retiro, que es en las afueras de Barcelona, que se llama Raíces el Retiro, bien, que no es un retiro de reflexología en sí, no vamos a hacer nada de reflexología, pero vamos a hacer un montón de dinámicas para trabajar desde los pies, ¿sí? bien, Eh, que vamos a trabajar mucho como el desidentificarnos de las formas
¿sí? Como Bien, esto, el desidentificarnos de las formas, es como el quitarnos trajes y el ir como a la profundidad de un lugar como esto, muy amoroso, muy suave, para que cada uno de los participantes que llegue a ese retiro realmente pueda como entrar como en ese espacio como de sutileza, en ese espacio muy sensible que es de cada uno. Entonces, hacer todo lo que tengamos que hacer como para poder también sembrar en cada camino un espectro de conciencia y de amorosidad que de ahí para adelante empiece como a traccionar algo muy distinto. bien, Así que hermoso, feliz de estar en Barcelona, feliz como de estar allá. La gente me recibe muy bien, me siento muy en casa en Barcelona. bien, hermoso, Sí, me hermoso. siento muy en No, y casa. yo te digo, yo estoy muy contenta también de que vengas y que se haya dado de esta manera todo Mm, y de poder, justo ese fin de semana, poder tenerlo disponible para poder ir ahí a vivenciar todo esto desde las mm, raíces. qué bueno. Bien, Jonah, y si la gente quiere conectar contigo, ¿cómo tiene que hacerlo? Por un lado tengo el Instagram, que el Instagram es reflexología.psicobioemocional. Bien, Entonces pueden entrar a la página y de ahí mandar un mensaje y demás. Y ahí también está el link de contacto y todo. Porque después tengo la web, después tengo el celular, pero me parece que la forma más fácil hoy es el Instagram. sí, Entonces, desde el Instagram pueden entrar al WhatsApp, pueden entrar a la página web, pueden como consultar lo que sea. Pero bien, esa es como la parte más, hoy en día, más visible que tengo y donde pueden ver también cómo trabajo, pueden como profundizar un poquito más, ver cómo comparto, ver los testimonios de las otras estadías que hice en Barcelona. Bueno, como tiene bien. material para Para rato. entretenerse un buen rato. Bueno, yo dejaré en el pie del podcast o del Instagram tu información, tu Instagram, para que la gente pueda acceder si quiere y pueda acceder a todo este mundo nuevo de posibilidades a través de los pies. Mm, Bueno, muchísimas gracias, Jonathan, por esta entrevista mm. y muchísimas gracias por llevar esta mirada que para mí es novedosa, cómo a través de los pies podemos acceder a las emociones, cómo podemos incidir en nuestro estado y en cómo nos paramos frente al mundo. Así que desde ya, muchísimas gracias por este tiempo y por regalarnos a todos toda esta información y estos tips que nos has dado. Bueno, Gracias. gracias a vos por la invitación, por el compartir. Ojalá esto, yo digo que estamos en un tiempo de mucha transformación y ojalá cada vez más personas puedan como acercarse a este tipo de herramientas y animarse como a explorarse. Para mí esto, que puedan animarse como a explorarse, a no tener miedo como a transformarse, ¿sí? Y que sea siempre desde un lugar como de mucha amorosidad. Eso para mí es como que el proceso sea muy amoroso, que sea, Mm, que no quiere decir que sea fácil de sobrellevar, porque muchas veces vamos a conectarnos con dolores, con situaciones, con traumas, pero que todo ese proceso sea de un lugar como amoroso y orgánico, ¿sí? Que la persona bien, pueda como en el tiempo atravesar todo eso para llegar a un lugar y decir, qué hermoso lo que pasé y a dónde estoy hoy. Así que gracias a vos, nos vemos pronto y sí. bueno, hasta pronto. Bueno, muchas gracias a todos por estar del otro lado y por escucharnos y compartir. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Mm, chao, chao.